escuchar cuál es ese concepto bíblico de la felicidad. ¿Qué tan felices debemos ser los creyentes? ¿Y dónde se encuentra esa fuente de la felicidad? Y yo quiero que leamos en lo que aparece en este capítulo 10 del Evangelio de Juan, porque hay una frase que se encuentra específicamente en el verso 10, pero por amor al contexto quiero referirme a todos los demás versos. Verso 1 del capítulo 10 de Juan, si usted deja su Biblia abierta, se lo voy a agradecer. De cierto os digo, es Jesús el que está hablando, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Note este verso 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare seré salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, que no es el pastor, de quien no son las propias ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El ladrón al que se refiere Cristo aquí no es a Satanás. Ahora, yo sé que Satanás destruye, yo sé que Satanás roba y yo sé que Satanás mata. Pero en Juan capítulo 10, verso 10, no es a Satanás a quien se está refiriendo Cristo. Amén, hermanos. Bueno, yo no tengo el tiempo para que veamos el capítulo completo, pero ni es mi tema, sino que yo quiero enfocarme en la segunda frase de Cristo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es una promesa de Cristo a sus seguidores, a sus ovejas. Bueno, usted me dirá, pastor, pero usted me dejó un lío ahora, porque ahora voy yo a pensar que quién es el bendito ladrón ese. Entonces, por más que quiera enfocarme en la felicidad, ahora voy yo a investigar cuando llegue a casa quién es el ladrón. Mire, dejemos al ladrón tranquilo y enfoquémonos en la vida abundante. Ahora, yo quiero resumirle esto. Al ladrón al que se refiere Cristo es a todos los maestros y falsos mesías que vinieron antes de él. Ese es el ladrón. ¿Quién es el ladrón que no viene sino para matar, hurtar y destruir? Todo aquel que tiene la intención de enseñar pero con propósitos ocultos. Los falsos maestros, los falsos mesías. Ahora, no quiero dejarle con la duda, pero si usted quiere, para que pueda entender Juan 10, usted tiene que saber qué estaba pasando en Juan 9. Amén, porque esto es parte de una discusión que se originó
porque Cristo había sanado a un hombre que era ciego de nacimiento. De hecho, vaya conmigo un ratito ahí al capítulo 9. No quiero dejarle con la duda, para que después usted no vaya al video y también me mande fuego. Versículo 1 del capítulo 9. ¿Está ahí conmigo? No voy a leer el capítulo completo, solamente algunos versos para que usted pueda entender. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Mire, hay mucha gente que todavía en este tiempo piensa que las enfermedades o tragedias son fruto de pecados que la gente comete. O comete él o cometen los demás. Este ciego en particular llamó la atención de los discípulos de Jesús, y algunos consideran que lo que llamaba la atención de este ciego era que, como era un ciego de nacimiento, pero lo que llamaba la atención era que él no tenía ojos. En otras palabras, toda esta parte estaba completa, estaba sellado totalmente. Y cuando los discípulos miraron a este hombre en el camino, vieron tanta desgracia en su vida que le preguntaron al Señor: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres? Oiga eso, para que haya nacido así. Era un ciego no común, sino era un ciego que llamaba la atención. Pero la respuesta de Jesús sorprende. Mire lo que responde Jesús. Jesús dice: no es que pecó este ni sus padres, o sea que este caso no es de pecado, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermano, ¿usted se imagina que Dios, para poder glorificarse en su vida, le permita que usted nazca ciego y llegue a la edad adulta de más de 40 años? Dice la Escritura que tenía este hombre, a la edad adulta de 40 años, y todo para la gloria de Dios. ¿Usted se imagina usted llevar una tribulación, una enfermedad por 40 años, única y exclusivamente por la gloria de Dios? Gracias al Señor que Dios no nos permite o no nos pide permiso a nosotros para ciertas cosas, porque yo creo que tendríamos problemas. Mire, si Dios le dice a usted o me dice a mí: te voy a afligir por 40 años, pero no te preocupes, va a ser para mi gloria. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Bueno, este hombre tenía 40 años ciego de nacimiento, sin ojo, y todo para la gloria de Dios. Yo me imagino que los discípulos dijeron: tremenda gloria esa, ¿verdad? Haber nacido ciego. Bueno, note usted que la Escritura dice que Jesús al final tomó barro y escupió, una forma difícil de Jesús sanar. Mire lo que dice el verso 6, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé. Algunos dicen que esta combinación de lodo puesto en los ojos del ciego fue el milagro que necesitó, un milagro creativo para Dios crearle lo que le faltaba a los ojos, y que en este camino, en este proceso, el hombre iba hacia el estanque de Siloé, y cuando se lavó, entonces regresó viendo completamente. Ahora, esto creó un alboroto, hermano, en toda la ciudad y trajo muchas reacciones. Las reacciones, por ejemplo, se mencionan a partir del versículo 13. Usted se va a dar cuenta que ahí decimos en Dominicana, se armó un corre, porque lo llevaron ante los fariseos entrevistan a los padres se asustan y le dicen: bueno, pero pregúntenle a él tiene edad para responder. Ellos le preguntan al mismo ciego en el verso 17, entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: bueno, para mí que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a sus padres
del que había recibido la vista. Le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo es que ve ahora? Sus padres respondieron, le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora no lo sabemos. O quien le haya abierto los ojos, nosotros también no lo sabemos. Preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Entonces dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Oiga la orden que habían dado. Si alguno decía que Jesús era el Mesías, había que sacarlo de la sinagoga. Bueno, si es en este tiempo, hermano, no habría mucho problema. Pero el que a usted lo expulsaran de la sinagoga era equivalente a usted perderse, porque era expulsado de la congregación de los santos. Toda la vida de la comunidad giraba en torno a la sinagoga. Por eso aquí los padres tienen miedo de que Jesús lo expulse, de decir que Jesús es el Mesías, para que no lo expulsen de la vida social. Y los fariseos habían dicho: todo el que confiese que Jesús es el Mesías, expulsado automáticamente, borrado del libro. Y por eso ellos dicen: bueno, pregúntenle a él. Ahora, ellos vuelven donde el ex ciego y le preguntan entonces, verso 24, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. Y el versículo 25, si usted quiere, subráyelo. Yo le he llamado la teología del ciego. Mira, aquí hay profundidad de teología. La teología del ciego. Mire lo que dice el ciego. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. ¡Aleluya! Hermano, ¿cuánta teología hay aquí? Este ciego está diciendo: mira, yo no entiendo mucho, yo no sé mucho. Si es pecador, yo no lo sé. Pero una cosa sé, que yo antes era ciego y ahora veo. Yo creo que todos los que estamos aquí, quizá no sepamos muchas cosas, pero lo que sí sabemos es que nuestra vida cambió desde que Él llegó a nuestras vidas. ¿Alguien puede decir hoy la teología del ciego? Si es pecador, yo no lo sé, pero una cosa sé, que antes yo era ciego y ahora veo. Oh, gloria al nombre del Señor. Y cuando los fariseos dijeron esto, en vez de aplaudir como usted está aplaudiendo, lo que le dijeron a él: allá tú, ¿cómo te abrió los ojos? Y él le responde: bueno, ya le dije, no habéis querido oír. Verso 27, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Oh, ajá. Lo injuriaron, o sea, lo insultaron diciendo: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso. Oiga, hermano, pero este ciego tenía menudo. Este ciego respondía. Bueno, dice el ciego: pero esto es lo maravilloso, que vosotros, que son la gente que sabe, la gente que estudia, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Aleluya. Qué tremendo, ¿eh? En otras palabras, ustedes que son los que más saben, ni siquiera saben de Él, pero a mí me abrió los ojos. Oh, gloria al nombre del Señor. Desde un principio se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Hermano, el hombre está en teología. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y aquí viene la clave. ¿Qué hicieron? Le expulsaron. Ahora, cuando a él lo expulsan de la sinagoga, cuando lo destierran, entonces ocurre el segundo encuentro de Jesús con este ciego. Note usted verso 35. El verso 35 es importante porque ya
el primer encuentro del ciego y Jesús fue instantáneo, fue poco, ¿verdad? Jesús tomó lodo, lo mandó, pero él no tuvieron una conversación larga. Sin embargo, es aquí, por eso que usted tiene que leer el contexto completo para saber por qué surgen las discusiones. Oyó Jesús que le habían expulsado y Jesús salió a buscarlo. Oiga esto, expulsaron al ciego, pero Jesús comenzó a buscarlo y dice, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Esta es una pregunta clave. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y mire usted lo que menciona que el ciego le respondió a Jesús. Respondiendo él le dijo, verso 36, ¿quién es, Señor, para que crea en él? En otras palabras, mira, si tú me abriste los ojos, si yo que había nacido ciego, ahora veo, gracias por tu milagro, el que tú me digas que es el Mesías, no tengo duda. ¿Se entiende? El que tú me digas, para mí se acabaron las preguntas. El que tú me digas, ese es. Por eso Jesús le dice, ¿tú crees? Mire qué interesante esto. El ciego había recibido sanidad física, pero todavía no era salvo. Todavía no era creyente. Y esto es importante porque hay una progresión en la conversión del ciego. El primer encuentro fue un encuentro donde él recibió. Mire, usted puede ser un recipiente de los milagros de Dios, pero eso no asegura que usted sea salvo. Los dones de Dios son para todo el mundo, pero el cielo no es para nadie que no se haya arrepentido. Amén. Usted puede recibir la sanidad y eso quiere decir que la misericordia del Señor le alcanzó, pero aún así usted tiene que creer en el Hijo de Dios, porque si no, no hay nada seguro todavía. Amén. Este ciego había recibido la vista, pero ahora tenía que pasar al segundo nivel. ¿Tú crees en el Hijo de Dios? La respuesta sencilla, que si yo creo, dime tú quién es para que yo crea. Entonces Jesús le responde, respondiendo él y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le ha visto y el que habla contigo, él es. ¿Se da cuenta? ¿Y cuál fue la reacción del ciego? Verso 38. Creo, Señor. Y le adoró. Oh, qué tremendo esto, hermano. Aquí este ciego se encontró con Jesús. En un segundo encuentro, ya no de una sanidad física, sino de una sanidad espiritual. Una salvación que había encontrado en Cristo. Y entonces es aquí cuando Jesús aprovecha para dar el mensaje que aparece en todo lo que resta del capítulo 9 y capítulo 10. Así que fíjese que Jesús entonces comienza diciendo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que vean sean cegados. Entonces algunos de los fariseos, de los que habían expulsado al ciego, le comenzaron a decir, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Es que hay un conflicto, hay una reacción. ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Jesús entonces le responde a ellos, si fuerais ciegos no tendrías pecado. Mas ahora, por cuanto decís, vemos, vuestro pecado permanece. En otras palabras, Jesús tiene a un lado al que ha sido ciego. El que antes no veía, que ahora ve. Y del otro lado tiene a un grupo de personas que piensan que ven, pero que en realidad no ven nada. Y Jesús le dice, el problema de ustedes es que ustedes piensan que ven, y si ustedes aceptaran que me necesitan a mí, entonces en realidad vieran. Pero por cuanto ustedes aseguran que ven, su pecado permanece. ¿Se da cuenta, hermano? Note usted que hasta este momento en ninguna conversación ha salido a relucir Satanás. ¿Se da cuenta? No es de Satanás que están hablando. Están hablando de un hombre que ha sido sanado y de unos maestros que en vez de recibirle y darle gloria a Dios, lo han expulsado de la sinagoga.
Y esa actitud le molestó a Cristo. Esa actitud Cristo la reprendió. Y Cristo entonces pasa a decirle a estos judíos que habían expulsado al ciego: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. No es del diablo que está hablando de líderes religiosos que piensan más en su reputación que en ayudar a las personas que han recibido la sanidad de Dios. ¿Se da cuenta lo importante que es conocer el contexto de la Escritura, hermano? Y Jesús entonces le está diciendo a ellos: más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, a este abre el portero, las ovejas oyen su voz, sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando la ha sacado fuera, todas las propias va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Al extraño no abrirán. Está hablando de una alegoría. Por eso le puse énfasis en el término alegoría que aparece en el verso 6. Note usted ahí que dice la palabra: esta alegoría le dijo Jesús. ¿Qué es una alegoría? Es un proverbio. Amén. Es una suposición. En otras palabras, Jesús está diciendo, cuando Jesús dice: yo soy la puerta, no es que Él es una puerta. Porque a veces los cristianos, hermanos, como que pensamos que no. Si ahí dice que Jesús es la puerta, entonces Él es una puerta. Aleluya, gloria a Dios. Varón, te está diciendo una alegoría. Te está diciendo un ejemplo. ¿Se entiende, hermano? La Biblia te está diciendo esta alegoría. ¿Qué es alegoría? Este ejemplo les puso Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que Él les estaba diciendo. Y como ellos no estaban entendiendo la alegoría, como ellos no estaban entendiendo el ejemplo, entonces Jesús tiene que volver a decirle: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. ¿Qué está diciendo Cristo? Que todo el que se encuentre con Él, que todo el que entre en contacto con Él, que todo el que atraviese a través de Él va a encontrar pleno gozo, plena satisfacción, como una oveja que encuentra su redil, hermano. Pero Él es la puerta. A las ovejas Él es la puerta. Él es el buen pastor. Y es aquí entonces que Jesús dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Quién es el ladrón entonces? Los que habían expulsado al ciego. ¿Quiénes son los ladrones que solamente piensan en sus propios beneficios, en robar, en matar y destruir? Los que habían venido antes de Cristo, que Él le llama ladrones y salteadores. Pero es aquí entonces donde Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Otro texto también que a veces nosotros lo aplicamos a los pastores. Mire, por bueno que sea cualquier pastor que a usted le toque, nunca nos vamos a igualar al buen pastor. Por favor, no piense que el buen pastor es Oliver Lora. No piense que el buen pastor es ese pastor que tú tuviste, que siempre te llamaba, siempre te atendía y siempre te apapuchaba. Hermanos, tenemos que madurar en esto. El buen pastor que debe pastorear tu vida, el buen pastor por el que tú has entrado, el buen pastor se llama Cristo. A Él oyen las ovejas. En una ocasión escuché a alguien decir que no se sentía pastoreado porque el pastor no lo llamaba. Que no se sentía pastoreado porque el pastor no lo visitaba. Hermano, mire, aunque usted no me vea en la semana, usted tiene un buen pastor.
aunque yo no lo llame en la semana, usted tiene un buen pastor. Un buen pastor que dio su vida por usted. Un buen pastor que está dispuesto a recogerte, aunque toda la sociedad a la que tú perteneces te dé la espalda. Hermano, así como Jesús tomó a este ciego que en vez de dar gloria a Dios y darle un cargo en la iglesia por la teología que tenía, lo que hicieron fue que lo expulsaron. Así Jesús está dispuesto a recogerte y a que entres en comunión con Él y a convertirse en el buen pastor de tu vida. El buen pastor sigue salvando al día de hoy. El buen pastor sigue restaurando. El buen pastor sigue redimiendo vidas en el día de hoy. ¿Puede usted alabarle a ese buen pastor? ¿Puede usted darle gracias al Señor y decir: Señor, gracias porque en ti tengo un buen pastor que diste tu vida por nosotros? Oh, gloria al nombre del Señor. Hermano, cuando nosotros vemos a Cristo como nuestro pastor, entonces entenderemos dónde está la verdadera felicidad. Hermano, la verdadera felicidad no se encuentra en cosas que nosotros podamos acumular. De hecho, me llamó la atención y por eso quise seleccionar este texto, porque aquí Cristo promete que cuando Él es nuestro pastor, Él promete en el versículo 10 que Él ha venido para que tengamos vida y para que la tengan en abundancia. Hermano, ¿a qué se refiere esa vida abundante que Cristo da? A una vida de gozo, a una vida de satisfacción, a una vida de felicidad, pero no solamente una felicidad que está basada en cosas que nosotros podemos obtener aquí en el mundo. Hermano, mire, a diario usted ve que hay millonarios que se suicidan. A diario usted ve personas que pueden tener todo a su favor y aún así, hermano, siguen siendo infelices. ¿Sabe por qué? Porque la felicidad se encuentra en una persona. La felicidad se encuentra y es impartida por Cristo. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Estás bebiendo tú de esa fuente de felicidad? ¿Estás sosteniéndote tú en esa felicidad que solamente proviene del Señor? Y si no es así, ¿por qué tú y yo no estamos disfrutando de esa vida abundante que Cristo ha prometido? Si Él ciertamente ha llegado a nuestras vidas y Él ha prometido que ha venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿por qué razón, motivo o circunstancia muchos creyentes al día de hoy parecería que cuando aceptaron a Cristo se volvieron totalmente aburridos? Y yo no estoy hablando de esas personas que siempre tienen que andar con una sonrisa de oreja a oreja. Yo no me estoy refiriendo a que para usted ser creyente usted tiene que siempre estar... No, yo no me estoy refiriendo a eso. Yo me estoy refiriendo a la satisfacción de usted saber, de usted estar seguro que pase lo que pase, el Dios al que usted le sirve, el Dios en el que usted ha puesto su confianza, ha prometido ser su pastor y el buen pastor su vida ha dado por las ovejas y todavía Él no se ha descuidado de nosotros. Por lo tanto, nosotros podemos ser felices. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Hermano, hemos tenido unas semanas de mucha tristeza, de mucho dolor. Hemos tenido que despedir a varios de nuestros hermanos, 3 en total. Decíamos en esta semana, asistiendo al último funeral que asistimos de nuestro hermano Rutilio Herrera, decíamos a los que se estaban reuniendo en ese lugar que a pesar de las situaciones, y es algo que ha estado en mi mente y en mi corazón durante esta semana,
Yo decía que a pesar de la tristeza, a pesar de la pérdida, a pesar de la separación, usted y yo debemos entender que a ti y a mí nos tocó cantar. Pero no cantamos gloria al nombre del Señor porque somos irresponsables. No cantamos porque no nos duela. No cantamos porque somos ignorantes de lo que está pasando. No, cantamos porque tenemos a un Dios que sabemos que está en control absoluto y pleno. Cantamos porque hay un Dios que sobre todas las cosas ha dicho que ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Oh, gloria al nombre del Señor. Hermanos, no podemos permitir que nuestra felicidad esté basada en nuestras situaciones. ¿Usted ha visto gente que adoran a Dios conforme a cómo haya sido el cheque de la semana? Si tuve una semana en victoria, vengo y adoro a Dios, aleluya. Si me aumentaron el sueldo, gloria a Dios, aleluya. Si me dieron la bendición que estaba esperando, santo, Él vive. Pero ¿qué hay cuando hay esas temporadas de sequedad? Que vienes al culto y ni siquiera sientes río de agua viva. ¿Qué pasa cuando vienes al culto y no sientes ese río de gozo? ¿Qué haces cuando no sientes que Dios está respondiendo tus oraciones? Hermano, esos son momentos para decir: Señor, aunque no estoy sintiendo nada, yo sé que tú has prometido, Señor, que tú has venido para darnos vida y para dárnoslas en abundancia. Por eso le doy una orden a mi alma: bendice, alma mía, a Jehová. No es cuando tú quieras, es que tienes que bendecirlo, alma mía. No olvides ninguno de sus beneficios. Oh, mi hermano, que nuestras circunstancias no determinen la calidad de adoración que damos a Dios. Que adoremos a Dios, que bendigamos su nombre, aunque nos estemos cayendo a pedazos. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Oh, gloria al nombre del Señor. Hermano, nuestro Dios es un Dios alegre. Nuestro Dios es un Dios de gozo. Nuestro Dios es un Dios que aún sus juicios sobre nuestras vidas lo hace para nuestro provecho y para nuestro bien. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Estuve buscando en cuanto a las definiciones de felicidad y me llamó la atención que por lo menos se habla de varios tipos de felicidad. Por ejemplo, encontré 3 tipos de felicidad que son los que mayormente se mencionan. En primer lugar, compartí con los chicos de multimedia que hay una felicidad anticipatoria. Esta felicidad, que es la felicidad anticipatoria, es aquella que experimentamos ante la perspectiva de que vamos a comprarnos algo. Cuando usted sabe que se va a comprar algo, cuando usted sabe que viene algo en camino que ya usted pagó, hay una felicidad que a usted le acompaña de saber que por fin tendrá en sus manos ese regalo por el que usted ha trabajado. A esto se le llama esa felicidad anticipatoria. En otras palabras, no ha llegado, pero ya comienzo a gozarlo. No ha llegado, pero ya comienzo a disfrutarlo. Le digo una cosa, hermano, una de las características de los hombres de la fe, una de las características de hombres como Abraham, era que Abraham, aunque había vivido 2000 años antes de Cristo, lo escuchó, 2000 años antes de Cristo. Es decir, que si nosotros estamos 2000 años después de Cristo y Abraham vivió 2000 años antes de Cristo, estamos diciendo que entre Abraham y nosotros, escúcheme, entre Abraham y nosotros han pasado cerca de 4000 años. Todavía no se ha visto la santa ciudad. ¿Y sabe lo que dice el libro de Hebreos? Que por la fe Abraham, aunque Dios le había dicho que iba a ser heredero del mundo, el gozo de Abraham, la felicidad de Abraham, la atención de Abraham estaba en saludar a aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. Hermano, Abraham se estaba gozando y era feliz por una promesa que Dios le había hecho, que todavía en 4000 años no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque Abraham, la felicidad
era una felicidad anticipatoria. Él sabía que Dios le había prometido una ciudad y eso bastaba para él ser feliz. Abraham no le ponía mente a las cosas de este mundo. Por eso fue que cuando su sobrino Lot vino delante de él y le dijo del pleito que tenían sus pastores, Abraham le dijo a Lot: la tierra está delante de nosotros. Ve hacia donde tú quieras. Si tú vas a la izquierda, yo voy a ir a la derecha. Si yo voy a la derecha, tú te vas a la izquierda. Hermano, esto es un hombre de fe. ¿Sabe lo que está diciendo Abraham? Abraham está diciendo que no importaba el lugar donde a él le tocara, su felicidad no lo determinaba el lugar, su felicidad lo determinaba quien andaba con él. Si Dios es conmigo, aunque vaya a la derecha o a la izquierda, voy a ser feliz. ¿Por qué? Porque Abraham tenía confianza en Dios. Hermano, ¿cómo terminó Lot? ¿Y cómo terminó Abraham? Note cómo terminaron ambos. Ambos que en un momento fueron bendecidos. Mientras Lot se mantuvo cerca de Abraham, la bendición de Abraham protegió y cuidó a Lot. Bastó una decisión para que Lot comenzara poco a poco a acercar. Y me llama la atención lo que dice Génesis. Dice Génesis que Lot y Abraham se separaron y Lot fue moviendo poco a poco sus tiendas hacia Sodoma. Le digo una cosa, hermano. Cuando Lot comenzó a alejarse de Abraham, él no sintió la pérdida de la mala decisión de una vez. Fue poco a poco. Él fue moviendo. No fue que él salió y dijo: dejo a Abraham, dejo la bendición y me dispongo ahora a irme a Sodoma y Gomorra. Él no lo dijo así. Pero una sola decisión marcó la diferencia, porque aunque Lot no lo había sentido, se había salido de la cobertura que le daba Abraham. Hermano, y este hombre próspero, bendecido, este hombre que dice que tenía tantas riquezas que la tierra le quedaba pequeña, a él y a su tío Abraham, ¿cómo termina sus días? ¿Sabe cómo termina sus días? Termina sus días habiendo perdido todo y cometiendo incesto con 2 de sus hijas en una cueva. Perdió sus recursos, perdió sus bendiciones, perdió su esposa y al final, ¿cómo termina? Borracho dentro de una cueva. ¿Cómo pudo descender así? ¿Cómo pudo este hombre caer tan bajo? No fue algo que él se propuso de una vez. Fue algo, hermano, que sucedió paulatinamente. Te digo una cosa, hermano, nadie se descarría de ahora para ahorita. Nadie se desconecta de las cosas de Dios de ahora para ahorita. Nadie dice: hoy, lunes 15, me voy a descarriar. Nadie lo dice así. Todo comienza con irme alejando. Todo comienza con comenzar a ver faltas en otros. Todo comienza con darme la libertad de pasarme un día sin orar, porque tampoco me puedo volver fanático. No es nada que yo me pierda un culto. No es nada que yo diga que no a ese retiro. No es nada que yo falte a una reunión. Ciertamente eso no es nada, pero te digo una cosa. Si te vas alejando, llegará un momento en que vas a perder el contacto con tu bendición. Usted sabe la gente que Dios ha protegido, que Dios ha bendecido, que Dios ha guardado, que Dios ha establecido, que Dios ha limpiado. Y una vez obtenemos la bendición, perdemos a Dios en medio de la bendición. Y después nos preguntamos: ¿dónde está esa vida abundante que el Señor me ha prometido? Pero no nos damos cuenta que como Lot vamos dejando a Abraham. Y Abraham es tipo de la bendición de Dios. Y Lot es tipo de esas decisiones que nosotros día a día nos van alejando. Quiero darle otro ejemplo.
sobre este punto. ¿Ustedes recuerdan al hijo pródigo, hermano? Ese hijo que dice Cristo, que de manera irreverente se atreve a decirle al Padre: Padre, dame lo que me corresponde. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el Padre le repartió los bienes. Ahora yo le pregunto a usted, cuando el hijo tenía todos los bienes y salió de su casa malhumorado y se fue a vivir a una tierra lejos del Padre, donde nadie me conozca, yo le pregunto, ¿él sintió la consecuencia de su decisión? Usted sabe que no. Mientras había riqueza, él no sintió que hizo nada malo. Es más, él sentía que estaba en su derecho. Pero la Biblia dice, no muchos días después, hermano, yo le llamo a esto la alegría del descarriado. ¿Sabe que cuando usted se descarría, llega un momento en que usted no siente que hizo nada? Es más, hasta puede haber un cierto sentido de libertad. ¡Ay, por fin salí! Ya me tenían cansado. Ahora sí yo estoy bien. Ahora tomo mis propias decisiones. Voy donde yo quiero, hago lo que quiero, sin nadie a quien darle cuenta. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que este muchacho, sin darse cuenta, había salido de la cobertura de su padre. Y no muchos días después, faltándole todo, se vio deseando las algarrobas de los cerdos, hermano. ¿Cómo podemos nosotros descender tan bajo? De estar en la posición de hijos, de estar disfrutando de las bendiciones de Dios, a llegar a desear las algarrobas de allá afuera. Hermano, ¿dónde descansa tu satisfacción? ¿Dónde descansa tu felicidad? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Por qué vienes aquí? Hermano, mire, yo eso lo determino todos los domingos. ¿Qué es lo que me mueve? ¿Sabe lo que me mueve? ¿Sabe cuál es mi felicidad? Saber que es un privilegio que tengo cada domingo al atravesar esa puerta para tener la oportunidad de adorar a Dios y decir: Señor, gracias porque tú eres la razón de nuestra felicidad. ¿Alguien me está entendiendo en esta tarde? ¿Alguien sabe de esa vida abundante que Cristo da? Hay una segunda felicidad que es la que habla en número 2, por favor. La segunda felicidad de la que nos hablan es la felicidad momentánea. Y esta es la más común. La felicidad momentánea es la que vivimos en el momento en que disfrutamos algo. Esta felicidad es pasajera porque se trata del momento. A veces nosotros queremos que nuestra vida sea momento de éxtasis. Queremos vivir eléctricos. Queremos sentir a Dios y si no lo siento hasta me preocupo porque nos han enseñado que el que no siente a Dios tiene que revisarse. Mire, mi hermano, a veces usted no va a sentir a Dios. Hasta el mismo Cristo le dijo en una ocasión a sus discípulos: un poquito me veréis y otro poquito no me veréis. Usted no puede entrar en una crisis porque, ¿y qué pasó en el momento? Y venimos para que anestesiame. Pensé que Dios no me amaba. Pensé que Él no me respondía. Pensé que Él no estaba conmigo. Mire, mi hermano, la felicidad suya no puede depender de un momento. Disfrute el momento, pero cuando ese momento pase, siga disfrutando al Dios que creó ese momento. Oh, gloria a Dios. No solamente goce de Cristo los domingos cuando llegue a la iglesia, ame a Cristo, disfrute a Cristo los lunes, los martes, los miércoles, los viernes, los jueves, todos los días del año. Tenemos que tener una felicidad con Cristo, mi hermano. Oh, gloria al nombre del Señor. Cuidado con la felicidad momentánea. Esa que solamente la vivimos en un momento cuando disfrutamos algo.
Que Dios no sea un Dios de momento para ti. Que Dios no sea un momento para ti. Que esta vida que Cristo ha prometido que iba a venir a dárnoslas, no la da por medida, sino que dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa vida gloriosa pueda, gloria a Dios, usted hallarla en Cristo Jesús. Por último, quiero referirme a otro tipo de felicidad que le llaman la felicidad crepuscular. La felicidad crepuscular es aquella de la que gozamos cuando recordamos una vivencia. ¿A cuánto un recuerdo le ha sacado una sonrisa? ¿Verdad? ¿A cuándo han experimentado ese proceso de recordar algo que inclusive usted lo ha recordado con tanto detalle que es como si lo viviera de nuevo? ¿Verdad? Ese es un tipo de felicidad. Y lo que busca este tipo de felicidad es que usted y yo en el ámbito cristiano podamos recordar esas temporadas en las que Dios estuvo manifestándose poderosamente en nosotros. Y en la medida, hermano, en la que nosotros seamos capaces de recordar esos momentos de intimidad, esos momentos gloriosos que pasamos con Cristo, en esa misma medida, hermano, vamos a confiar que ante los desafíos que tengamos delante de nosotros al día de hoy, Dios seguirá siendo fiel. Dios seguirá dándonos victoria. Le doy un ejemplo con Cristo, un ejemplo bíblico, y con esto voy terminando. Ustedes recuerdan a David. David llega al campamento, era un desconocido, ni siquiera era soldado, pero cuando llega al campamento se encuentra que los israelitas están siendo desafiados por un Goliat. Tenía 40 días insultando al pueblo. David comienza a preguntar: ¿y este incircunciso que habla de esta manera, quién es? Y todos le dicen: ese es el paladín de los filisteos. A ese no creo que nadie pueda vencerlo. Y David pregunta: ¿y qué le van a dar al que venza a ese gigante? Oh, bueno, pero mira, hay una serie de premios para el que le van a dar. Y David dice: yo voy a vencer a ese Goliat. Hermano, a mí me llama la atención que cuando David llega al campamento y lo llevan a entrevistarse con el rey Saúl estaba tan atemorizado, hermano, que yo no me explico cómo un rey es capaz de él mismo prestarle la armadura a un muchacho. En otras palabras, él no quería usarla, él no la iba a usar. Como no la voy a usar, déjame dársela a un muchacho. Pero me llama la atención lo que le responde David a Saúl. Dice que cuando David probó a andar con la armadura, no podía caminar porque no había practicado. Aquí hay una enseñanza, hermano. A veces nosotros queremos vencer a nuestros Goliat con las armaduras de otros, pero Dios quiere que tú lo hagas con la armadura que Dios te ha dado a ti. Dios te ha dado una gracia, un favor, que usted no tiene necesidad de imitar a nadie, a no ser que sea imitarlo en su carácter cristiano. Pero David no podía caminar con las herramientas ni las armas de Saúl. Usted no va a vencer al enemigo en la forma en que yo lo venzo, porque a usted Dios le ha dado la gracia para vencer al enemigo también. Amén, hermano. Pero David le dice algo. Cuando Saúl mira a David tan niño, le dice: pero ¿cómo tú lo vas a hacer? Él es un hombre de guerra y tú eres un muchacho. Él es un hombre de batalla experimentado y tú eres un muchacho. ¿Cuál fue el punto de referencia que usó David? David se fue a sus recuerdos y le dijo al rey Saúl: oiga, qué pretensión esto. Tu siervo era pastor. O sea que ya él daba por cierto de que iba a dejar de ser pastor. Pero cuando la historia comenzó, usted se da cuenta que David todavía en ese momento era pastor. Porque dice: aconteció que apacentando David las ovejas de su padre, en otras palabras, lo habían dejado todavía cuidando ovejas. Pero cuando David está mirando a Saúl, mientras todos veían a un gigante impenetrable e imposible de vencer,
David veía en Goliat su pasaporte para palacio. Y David le dice a Saúl, tu siervo era pastor. Y cuando venía un oso y venía un león y se quería llevar mi oveja, usted me perdona, hermano, pero yo creo que David ahí le puso un poco de efectos especiales al testimonio. Yo la arrancaba de la boca del león. En otras palabras, el Dios que estuvo conmigo, el Dios que me dio la victoria, el Dios que me dio la sagacidad para vencer a osos y leones, ese Dios me va a prosperar y me va a bendecir para vencer a este gigante que tengo delante de mí. Hermanos, son esos momentos de felicidad que Dios usará para recordarte que a pesar de lo que estés viviendo, hay un Dios que nunca te ha dejado. Hay un Dios que ha prometido en que aunque a veces lo perdemos de vista, podemos asegurar que por más oscura que esté la noche, se acerca el amanecer y Dios volverá a brillar sobre nosotros. Oh, gloria al nombre del Señor. Quiero dejarte por último con una frase que me encantó del gran San Agustín. San Agustín dijo la siguiente frase: la suma de todos nuestros bienes y nuestro bien perfecto es Dios. No debemos quedarnos sin alcanzarlo ni buscar nada más allá de Él. Lo primero es peligroso y lo segundo imposible. Hermano, que tu felicidad esté en Dios. Que la vida abundante que el Señor ha prometido, podamos encontrarla en Dios y en su obra. Que el código de la felicidad, quizá no de judíos o gentiles, que el código de la felicidad lo encuentres en Dios y en su palabra. Que sea Dios y solo Dios la satisfacción de nuestras almas.